¿Comenzamos? Sí, sí, Dale. Bueno, yo soy Melissa y soy de Guatemala. Yo me llamo María Gabriela y también soy de Guatemala. Bueno, Melissa, ¿de qué parte de Guatemala eres? Yo soy de la ciudad de Guatemala, que es la capital. ¿Y tú, María Gabriela? Yo también soy de la ciudad de Guatemala. ¿Cuál es la parte o el lugar de vuestro país que más os gusta? Es decir, si tuvierais que quedaros con solamente un único lugar de Guatemala, ¿cuál sería? Bueno, es que tiene muchos, pero bueno, a mí yo escogería la antigua Guatemala. O sea, para mí es mi lugar de toda la vida, es muy lindo. No sé si lo tengo que describir el lugar un poquito, quizás. Sí, un poquito, ¿no? Bueno, es una ciudad muy Colonial. colonial, ajá, es muy colonial. Es una ciudad que es una ciudad pequeña que está rodeada de volcanes y es tiene un estilo muy pintoresco, las casas son muy así pintorescas, entonces es muy bonito. A mí me encanta de toda la vida. Sí, no, la antigua lo que tiene es que todas las casas están llenas de colores, es un lugar muy vivo, siento yo, es muy, muy bonito. Es la para visitar. Y bueno, yo si tengo que elegir mi lugar favorito es la playa. Me encanta la playa porque desde chiquita siempre he ido. La verdad que la ventaja de Guatemala es de que como es un país pequeño, realmente las distancias para ir de un lugar a otro son relativamente cortas. Y para ir a la playa de donde yo vivo, que es la ciudad de Guatemala, es como 1 o 2 horas. Y pues ya estás en la playa. Entonces, desde chiquita siempre iba, me encanta. Tiene los atardeceres más lindos, tiene una arena negra porque es volcánica y se puede liberar tortugas, que es algo que también disfruto muchísimo. Entonces, eso, porque es mi animal favorito. Ahora supongamos por un momento que la semana que viene voy de viaje a Guatemala. En vuestra opinión, ¿cuál sería aquel lugar que no me puedo regresar aquí sin haber visto? Es decir, ya no tanto desde un punto de vista personal de cuál es vuestro preferido, sino desde un punto de vista turístico, cuál es aquel lugar indispensable. Y sobre todo, los lugares que habéis mencionado antes, es decir, Antigua Guatemala y la playa, ¿entrarían en esa lista de lugares indispensables para un turista? ¿O quizás agregaríais otros? Yo agregaría otros. Yo, ajá. O sea, la antigua siento que sí tienen que ir porque es lindísimo, de verdad es espectacular, queda a 1 hora de la ciudad de Guatemala. La verdad, la playa siento que también es lindo porque tienen la oportunidad de liberar tortugas, que no en todos los lugares se puede hacer. Y también como que el hecho de que sea tierra volcánica lo hace también un lugar único. Pero así como yo, mi opinión personal, que son esenciales, es Tikal. O sea, Sí. que ahí está toda la historia de los mayas y todo. Es un lugar con mucha historia. Es espectacular. De hecho, ahí grabaron un beso de la película de Star Wars. Random Sí, facts. sí, sí. O sea, sí, Tikal Sí, 100%. O sea, lo que pasa es que queda un poco retirado de la ciudad, pero, o sea, es súper. O sea, si vas el día de mañana tienes que ir 100%. O sea, es algo único y de lo que, no sé, hicieron hasta un documental, creo que de Nat Geo, no sé si esto, bueno, no recuerdo ahorita si era de Nat Geo, pero era de Guatemala y se enfocaron mucho también en Tikal y así. Y El otra, mirador. ajá, el mirador, que es de las pirámides más grandes de los mayas. Entonces, creo que sí, sería Tikal, que está en Petén, es un departamento que se llama Petén, está en el norte. Y de ahí yo agregaría el lago de Atitlán. Ajá, el lago de Atitlán es uno de los lugares más lindos también de Guatemala. Es un lago, ahí está como a qué, como 3 horas de la ciudad, o sea, más o menos 3 horas, 3, 4 horas. Y es un lago que está también rodeado de volcanes, está rodeado de volcanes y los pueblos, ¿verdad? Que están también alrededor del lago. Entonces, también se ve mucha la parte ahí de los indígenas, de los textiles y como esa parte muy local que a los turistas les gusta ver. Y yo también agregaría otro lugar que para mí es de los más espectaculares, Ya sé. que estuviera el volcán Acatenango. De verdad es impresionante. O sea, la verdad no es una caminata tan fácil, pero sí, sí se puede hacer. Son como 4 horas, uno llega a la cumbre, yo recomiendo quedarse a dormir ahí. Entonces uno se queda a dormir y a la mañana siguiente sube otros 3 horas y ya tiene una vista espectacular del volcán de fuego que está enfrente haciendo erupción y de noche igual se puede ver como el volcán haciendo erupciones, el cielo súper estrellado, o sea, y en la mañana se mira como el amanecer, o sea, de verdad es espectacular ese lugar, así que creo que no hay otro lugar en donde uno pueda subir un volcán y enfrente tiene como un volcán haciendo erupción, no, es de verdad uno de los lugares Sí, que vale la pena visitar. siempre. Wow.
Bueno, pues hemos llegado casi a la mitad de la entrevista y os he preparado una sorpresa. Ahora os la traigo. Así que... Bueno, vosotros me decís qué es esto. ¡Ay, no! Ignacio, ¿de dónde sacaste eso? Creo que... Dios mío, ¿de dónde sacaste eso? Wow. O sea, 100%. Mira, o sea, la cerveza nacional. O sea, si van a Guatemala, 100% tienen que probar una gallo. O sea, a los turistas les gusta mucho normalmente la gallo. Es bastante fuerte a comparación de Es un otras. poco amargo. Un poco amarga, quizás es la palabra, pero Sí, es la cerveza es la cerveza nacional. Y sí, o sea, las sensoriales, las tortillas. No, sí, No, sí, los también. frescos sí, también. O sea, Habían varios. no, pero esos son los No, sí, típicos. son súper típicos. O sea, son los típicos que a mí, por lo menos, me recuerdan mucho a mi infancia. O sea, en las tiendas, como que en los colegios de Guatemala, siempre hay una tienda, hay una tiendita. Entonces, en mi colegio normalmente, o sea, yo siempre compraba las tortillitas. Mi hermana le encantan. O sea, ahorita estaba A mí pensando. me recordó a mi papá, o sea, mi papá es el fan de esto. O sea, es como muy tradicional, como de que te recuerda a tu infancia y son guatemaltecas, 100%. O sea, la marca señorial es como 100% guatemalteca. Entonces, sí nos recuerdan muchísimo, bueno, a mí, a mi No, infancia. igual a mí, ahorita que lo Y vi, fue es como muy... Me regresó a Guatemala ahorita. Ajá, como muy de Guatemala, o sea, y también es como muy de, no sé, como muy, ¿cómo diríamos? Sí. De la etapa de colegio. De la etapa de güey. colegio, ajá. O sea, Sí, de las Ay, loncheras, qué de las emoción, qué cuestiones. linda. Sí. Qué emoción. Bueno, os abro la cerveza, preferís seguir con el agua. Yo, Qué linda. así, pues yo me la tomaría sin problema. Bueno, ahora que hemos estado probando un aperitivo guatemalteco y también una cerveza de Guatemala, quería preguntaros, ¿os gusta la cocina de vuestro país? Sí. Obviamente no. Vale, pero ¿cuál es el plato que más os gusta de la cocina de Guatemala? Bueno, para mí mi plato favorito, que literal es el que siempre están en mis cumpleaños, se llama tamal de chipilín. Y bueno, para explicarlo un poquito, el chipilín es una hierba y se muelve en esto que es un tamal, que es a base de harina de maíz. Y se pone en otra hoja y se pone a hervir y pues de ahí sale el tamal de chipilín. Aparte se le puede agregar como crema o salsa para agregarle como más sabor y pues para mí es delicioso. Bueno, Sí, para sí. mí, de mis favoritos se le llama chuchito, o sea, literalmente el nombre es chuchito, y es parecido, o sea, es igual como una masa que está hecho a base de harina de maíz, o sea, es como una especie de tamal también, pero la diferencia de esta es que está rellena, entonces dentro puede llevar cerdo, puede llevar pollo, y también tiene como que, o sea, otra de las diferencias es que ya llevas una salsa, que es una salsa roja, y también está envuelto, pero estos están envueltos en una hoja que sí es específicamente una hoja de tusa, así le decimos en Guatemala, la hoja de tusa. Y ya cuando se come se puede agregar más salsa roja, que es de tomate, se le puede agregar también queso fresco, perejil creo que también a veces, y bueno, eso. Y otro de mis favoritos, que sí es, o sea, si voy a Guatemala siempre lo pruebo, lo pido, es el atol de lote. Eso El atol de lote, El o sea, atol de de verdad elote que sí para es mí un es clásico. Sí. el atol de elote es una bebida, pero es como más espesa, o sea, es una bebida Es espesa caliente. Ajá. y es a base de maíz también, o sea, en Guatemala se come mucho el maíz en todos lados, Ujú. y es caliente, se toma caliente, entonces la bebida creo que llevará maíz, lleva maicena, si no estoy mal, lleva canela, lleva leche también, o sea, es una preparación que prepararlo Sí, tal es vez no sea espesa. tan fácil porque la gente cuando lo prepara a veces se puede cortar y así, pero bueno, es delicioso. Y o sea, Y se ya toma sí o sí caliente. se toma así o sí caliente. O sea, al final es O sea, una... para clima frío es perfecto. Sí, al final es una bebida caliente, pero es un poquito más espesa. Y en dulces, o sea, tenemos los dulces típicos que también son Los buenísimos. dulces típicos. Sí, deliciosos. Sí. Y también el rellenito, Los los rellenitos. rellenitos. Soy, que- eso soy fan también. O sea, Sí. los rellenitos es como un envuelto también de plátano. Ajá, de plátano con frijol, pero es como frijol dulce con chocolate. Sí, Y es bueno. muy rico. Es de nuestros Sí. favoritos. O sea, sí o sí Sí, hay que hay que- probarlos si van a Guatemala. Vale, ¿y hay alguna expresión que solo conozca la gente que es de Guatemala? ¿Algún tipo de vocabulario propio o jerga que digáis, esto solo lo escucho en Guatemala, es propio de aquí?
Ay, sí, sí, tenemos. Muchísimas. Sí. Hay muchas expresiones, palabras, todas. Clásica, cabal, o sea, O sea, la palabra cabal, o sea, creo que sí, yo sí, por lo sí. menos no la he escuchado en ningún otro lugar del mundo. Y la gente cuando escucha a los guatemaltecos decir cabal, no entienden qué es. Entonces, creo que es muy No, y clásica. también pilas. No sé ¿Pero si- qué quiere decir cabal? Perdona, ¿eh? Ah, sí, sí, sí. El cabal, Es como, ¿estás de acuerdo con algo? Entonces dices, sí, cabal, o sea. exacto. Es como para afirmar algo. Es como que yo le diga, como, Em, ¿te gusta, cabal, ¿te gusta lo la que- cerveza? No, bueno, no sería así, sería como... em, a ver, como que, no sé cómo darte un Espérate, ejemplo. otra vez, ya no estamos. Espérate, como que, como, o sea, como... Es que suena muy... Mm. Es como que yo te Ah, dijera... sabes, ayer vi a alguien y es como así, cabal, yo también lo vi, pues algo así sería. Creo que se puede usar Pero como no, una mal ejemplo, pero No, pero creo que entiendo. Creo que Es como afirmando algo. una especie de sí, es como estás de acuerdo con algo y dices Sí, cabal. De acuerdo. el cabal también... El pilas, siento yo, o sea, sí. como que qué pilas, o sea, eso no creo que lo usen aquí, el pilas. ¿Qué pilas no lo usamos? No. ¿Qué pilas? No, y en muchos Sí. países los usan como las baterías, las pilas. Sí, o sea, sí, sí. Aquí tal una cual. pila es Bueno, una Duracell. en Guatemala es como que pilas, como ¿Qué que... bueno, chispudo tampoco Chispudo. creo Chispudo también es muy guatemalteca la palabra. que. Chispudo. Es como que... Como que. Como. eh, como Em. que Es que solo se me ocurre qué pilas y qué chispudo. pero para qué pilas se explicarlo. puede usar para varios aspectos, ¿Qué como que pilas es proactivo, como, que- sí, cabal, eso sería. Y bueno, ahí hice el cabal, si se dieron cuenta. Sí, es como, sí, proactivo, como que. como que alguien que tiene, que Esa es chispa. muy proactivo, o sea, como Ajá. que es, tiene eso, como eso, no sé cómo Yo explicaría como esa chispa, que como que tiene ese empuje y sigue haciendo cosas, o sea, como que, no sé. No Como sé, que tiene un lanzado. proyecto. No, Alguien- una persona que tiene iniciativa y es como muy rápido en hacer las cosas. Y lo hace bien y lo de hace verdad bien. como que se vuelve exitoso, o sea, como que alguien... Como lanzado también podría ser, o sea, se usa como en mucho contexto, o sea, ay, qué pilas él porque ganó, qué sé yo, un premio, o ay, qué pilas tú que corriste una maratón, o se puede usar en muchos contextos. Ujú. Tú no sé si... Vale. Otra palabra, yo creo que una que es muy chapina, bueno, chapines se les dice a los de Guatemala, las personas que son como los guatemaltecos se les dice chapines. El que chilero también es muy chapín. Yo no lo uso tanto, es como más de señores, pero normalmente la gente relaciona el chilero con Guatemala, o sea, es muy guatemalteco. La palabra chilero es como que guay, o sea, en España sería Sí, lo total, mismo que que decir guay. que guay Guay. es que chilero. Ujú. Ajá. O sea, vosotras sois chapinas. Sí, nosotras No, somos femenino. chapinas. Sí, De o sea, Ya habiendo repasado las expresiones chapinas, quería preguntaros, ¿cómo consideráis que es la gente de Guatemala en general? ¿Qué tipo de temperamento tenéis? ¿O cuál sería, según vosotras, el estereotipo del guatemalteco? Para mí, alegres. O sea, yo siento que los guatemaltecos tenemos como una vida muy alegre, como muy energéticos. Eso siento yo, o sea, para mí eso es. sí, es como muy alegres y también creo que son muy serviciales. O sea, se ve mucho también el servicio al cliente en Guatemala. O sea, es como muy atentos, muy como cuando te atienden. O sea, tú vas a un restaurante en Guatemala y te atienden y es como sí, como con mucho cariño, con mucho, con mucha atención muy personalizada, por así decirte. O sea, la gente es muy servicial en cierto No, punto. sí, O sea, es sí, como sí. muy cariñosa. Pero aunque no te conozcan, pues pueden Sí, llegar a son ser muy muy así. amables. Muy amables, muy generosos. No, y así. también como educados, o sea, siempre que te Eso. cruzas con alguien en la calle es como, hola, buenos días, Sí. ¿qué tal? O sea, Sí, 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 sin literal. conocerse, literal, es como, ay, buenos días. O ves a un policía y entras y, ay, buenos días. O sea, ya, Ujú. ya sabes que tienes que decir buenos días. Ajá. Bueno, pues estas eran todas las preguntas. Melisa, María Gabriela, Magabi, como prefieras. Ha sido un placer teneros en esta primera edición de lo que va a ser la serie de Conociendo Países y hemos podido aprender un montón de cosas acerca de Guatemala y espero que la gente haya podido aprender más acerca de este bonito país y que de verdad tengan ganas de visitarlo y de conocer a su gente, que esperemos que sean tan agradables como vosotras. Ay. Bueno, esto ha sido todo, pero nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós. Hola de nuevo, quería dirigirme a ti que te has quedado hasta el final del vídeo.
Espero que te haya gustado esta primera edición del nuevo concepto que estoy introduciendo al canal, que es esta serie de Conociendo Países. En esta serie podremos conocer países de primera mano a través de personas que los conocen muy bien. Entonces, si os ha gustado este vídeo, es muy probable que os gusten los siguientes. Por lo que os recomendaría, si no lo habéis hecho ya, que os suscribáis. Y si os ha gustado mucho el vídeo, pues un like, la verdad es algo que ayuda y se agradece. Pero de todas formas, espero verte en el próximo vídeo. Así que esto no es una despedida, es un hasta luego. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.